Para mí el género hace referencia no solo a cuestión de órgano sexual, es decir, no es solo una cuestión biológica, sino que va más allá transgrede lo biológico, es decir, que está construida socialmente, se podría decir, pues los conflictos de género es lo que a día de hoy está presente en la sociedad, es quién es realmente hombre, quién es realmente mujer, quién no se siente ni una cosa ni la otra, quién está en medio. Eso es lo que yo entiendo por conflicto de género. Y sí que está muy presente en la actualidad por el hecho de que, por ejemplo, conozco casos de instituciones, universidades que están colocando baños mixtos, es decir, tanto para hombres como para mujeres, para que tengan acceso a ellos, aquellos que no se identifican con una orientación o con la otra. Con respecto a los feminicidios, los entiendo como el atentar contra la mujer, es decir, acabar con la vida de las mujeres. Eso para mí es los feminicidios, aunque no siempre significa el hecho de acabar con la vida sino que también puede hacer referencia al considerarla como inferior. Luego, homofobia la entiendo como la discriminación, la intolerancia hacia aquellos que no tienen la orientación sexual que históricamente se conoce como la predominante, es decir, la heterosexual, es decir, contra los gays, las lesbianas, los homosexuales en general. Eso para mí es la homofobia. De hecho, la lesbofobia la ubicaría dentro del propio término de homofobia, porque es aquella que en concreto es hacia las mujeres que son homosexuales, las mujeres que se unen con mujeres. Eso es la lesbofobia, el odio indiscriminado hacia la mujer que se une con otra mujer. Luego, transgénero lo definiría como el género que nace, que biológicamente puede ser hombre, por ejemplo, pero se siente mujer. Eso para mí es el transgénero, que transgrede el género que biológicamente le ha sido impuesto, es decir, que por construcción social tiene. Creo que sí existe la discriminación por género, por el hecho del ejemplo que ponía al principio de que, pues, ¿por qué un baño tiene que tener una imagen de un hombre y por qué un baño tiene que tener la imagen de una mujer? ¿Por qué no ser simplemente la entrada al baño que no corresponder a un género o al otro? Es decir, ¿por qué tiene que existir una especificidad de género? En ese sentido creo que podría existir discriminación en los baños de las universidades e igualmente también sí que creo que no tiene la misma facilidad alguien que es pues, transexual, por ejemplo, no creo que tenga la misma facilidad de acceso a estudios universitarios que tiene pues, cualquier otra persona. Y en referencia a si existe discriminación hacia las personas no heterosexuales en la universidad, pues más de lo mismo. Creo que sí que existe esta discriminación, aunque ya en menor medida y también dependiendo del país o donde se ubique. Sí que pienso que en general sí existe esta discriminación, porque además de que ya influye la vida externa a lo académico en esa persona, si está en proceso de expresarse como homosexual o cualquier relación con este tipo de circunstancias, sí que puede dar pie a que se sienta discriminado en el contexto universitario. Así que, en mi opinión, sí que existe esta discriminación. Bueno, para explicar un poco qué significa el concepto de género, son roles establecidos, es una construcción sociocultural de lo que se espera, se es y se conduce en las representaciones de lo que es ser mujer, hombre o persona intersexuada. A veces la persona intersexuada no está considerada dentro de las relaciones de género, porque de hecho en la sociedad no está reconocida como una persona, sino como un problema genético. Sin embargo, son sujetos también de derecho y se entiende que las relaciones que se establecen entre personas están atravesadas por estas construcciones socioculturales de lo que debemos hacer y cómo comportarnos de acuerdo a nuestro sexo. En términos concretos, estas formas de relación están atravesadas por poder, están atravesadas también por condiciones de desigualdad de acuerdo a las intersecciones que se cruzan en el género. No es lo mismo ser mujer, afrodescendiente, que vive en una comunidad, o un hombre empresario occidental, o una mujer occidental estudiada, con condiciones de acceso a la educación, quiero decir. Entre estas intersecciones se van estableciendo relaciones de desigualdad que parten de establecer que las diferencias
sexo, género son las que contribuyen a estas desigualdades, y no es así. Las desigualdades se crean porque se establecen relaciones hegemónicas sobre alguno de estos tres sexos establecidos. Los conflictos de género entonces son eso, ¿no? Son cómo entre las relaciones sociales se hacen visibles estas relaciones de poder, y entonces hay violación a derechos de las mujeres o violación a los derechos de las personas intersexuadas, o también violación en relaciones hombre-hombre porque uno ejerce poder sobre otro. Los conflictos de género están ahí, están relacionados al trabajo, a aspectos culturales, aspectos de espiritualidad, a la educación, a muchos campos del conocimiento. Entonces los conflictos pueden ser multidimensionales. Uno de esos conflictos es el feminicidio, por ejemplo, cuando se contempla el ejercicio del poder de los hombres hacia las mujeres porque son considerados objeto sexual, y el grado máximo de este acto de poderío es el quitarle la vida a una mujer, no solo por su sexo, sino vejando su dignidad como mujer a través de expresiones sexualizadas en ese cuerpo, de erotismo violento en ese cuerpo. El feminicidio es un resultado de estas luchas, de este ejercicio de poder, en donde se ha considerado objeto de todo mundo y no sujeto de derecho. Bueno, como parte de los derechos, ¿no?, podemos hablar de que la diversidad sexual, por el hecho de ser personas, todos ellos y ellas, deben estar incluidos en el Estado de Derecho, situación que no pasa por aspectos como es la homofobia, la lesfobia o la transfobia también. Se considera la homofobia como aquella discriminación, aquel rechazo a las prácticas entre la relación erótica entre hombres, o de vínculos afectivos que van justamente en relación a establecer parejas homosexuales, ¿no? La lesfobia en ese sentido es lo mismo, pero con respecto a la relación lésbica entre mujeres. Debemos entender que es sentir, quien ejerce o quien practica la homofobia o la lesfobia, es relacionarse por encima de aquellos o aquellas de la diversidad sexual, por tanto ejercen poder de esta manera a través de la discriminación o las múltiples formas de la violencia. Y bueno, a lo mejor decirte que como parte de los derechos de los seres humanos están en elegir la identidad, la orientación que quieran tener, pero también las prácticas sociales o las prácticas de género. Entre estas podemos hablar de la transexualidad o de la perspectiva transgénero. Mujeres que se sienten hombres, hombres que se sienten mujeres, aunque el concepto pueda ser un poco contrariante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo transgénero es justamente como mi sexo no determina ni mi orientación ni lo que yo quiero de mí. Entonces, definir a las personas transgénero es definir a las personas que buscan, no necesariamente en su sexo, reconstituir los roles que socialmente han sido asignados para mujeres, por ejemplo, ¿no?, sino que muchas mujeres deciden con ese cuerpo sexuado como mujeres, pero con comportamientos masculinizados. Lo mismo para la transexualidad. Naciste mujer, pero no te sientes mujer, hay una transformación quirúrgica para transformar este cuerpo. Y bueno, con base a eso, en muchos espacios hay discriminación. Uno de ellos es la universidad, en donde de alguna manera se vive esta heteronormatividad que va estableciendo que todo lo que se salga de esta heteronormatividad no es normal. Y por eso las actitudes discriminatorias hacia la orientación sexual o hacia también procesos lésbicos, procesos homosexuales o procesos que tienen que ver con toda la corriente trans, ¿no?, transgénero, transexual, que como persona tienes derecho a elegir.